Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema muy interesante que debí haber tocado hace pues ya más de una semana. No lo había hecho por falta de tiempo, por desidia, porque habían otras notas que al menos a mí me interesaban un poquito más, pero me parece que es importante. Y me refiero a la caravana de migrantes que está cruzando en estos momentos territorio mexicano. Ustedes saben que es un grupo de personas, son si no me equivoco cerca de 3,000 centroamericanos de diversas naciones como lo son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etcétera, y que partieron, si no me equivoco, de San Pedro Tula en Honduras hacia lo que es Guatemala, y posteriormente cruzaron a través de Chiapas hacia México. Bueno, es un tema muy interesante porque yo siempre he creído que los países que se nutren de los migrantes son candidatos a ser potencia mundial. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, que es una nación que se ha nutrido de diversas culturas, desde obviamente la inglesa, la alemana, la mexicana, por supuesto, pero también tiene mucha población asiática como Corea del Sur o de Japón. Incluso hay muchísimos chinos viviendo en Estados Unidos. Otro ejemplo de ello es España. Si no me equivoco, Madrid es una de las ciudades del mundo que más inmigrantes tiene. Evidentemente México, o sea, a nivel latinoamericano, México y Brasil son los países que más aglomeran migrantes de otras nacionalidades. Bueno, en el caso muy específico de México, desde hace como 20 años hubo un boom que llegó muchísima gente de Argentina, hubo mucha gente que vino de Brasil, de Chile, y en estos últimos 10, 8 años ha llegado mucha gente de Venezuela, ha llegado muchísima gente de Colombia. Uno si va al Distrito Federal va a encontrar gente hasta de Kenia, de Etiopía, o sea, de lugares muy remotos de África. Y bueno, pues la cuestión aquí es que los migrantes que vienen de Centroamérica llegan, cruzan a la fuerza México y bueno, no tienen papeles, no tienen un plan, no tienen un proyecto de vida. Ellos cruzan básicamente para llegar a Estados Unidos. Obviamente no se interesan en México porque bueno, es una nación un poquito complicada. Ellos van, le tiran a algo más grande que es llegar a Estados Unidos. Lo mismo que hacen los mexicanos aquí, llegar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay un par de problemas que me gustaría señalar. Primeramente, si tú eres centroamericano y quieres venir a México, quieres cruzar por México, yo te voy a hacer algunas recomendaciones. Lo primero que te voy a recomendar, por obvias razones, es que cruces de manera legal. Que cruces de manera legal, que tengas tus papeles, porque si tú no tienes tus papeles, al llegar a México, si no te trata de explotar o si no te trata de secuestrar o si no trata de abusar de ti, un grupo delictivo lo va a hacer el gobierno mexicano. Si tú no tienes papeles, el gobierno mexicano va a abusar de ti, muy seguramente. Si tú entras a México con tus papeles en orden, no va a haber tanto pretexto para que el gobierno de México te haga algún problema. Entonces, bueno, pues lamentablemente estamos hablando de México, un país en donde el gobierno es extremadamente corrupto. Es un problema de política y es un problema de educación. Si tú no tienes esos dos factores bien definidos, pues la política y los gobernantes de México van a estar jodidísimos. Imagínense ustedes que un referente juvenil en México es Yuya o Wherever Tomorrow y un referente político en México es Enrique Peña Nieto o Javier Duarte. Creo que el chiste se cuenta solo. Entonces, si tú tienes tus papeles en regla, vas a evitarte muchos problemas. En segundo lugar, te voy a recomendar que traigas un poco de dinero, porque si tú no tienes dinero, muy seguramente vas a estar necesitando al cruzar todo lo que es México, que es un territorio grande de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pon tú 1 millón, tan solo el macizo continental fijo, no las penínsulas como Yucatán o Baja California.
vas a necesitar dinero y si tú no lo tienes, los grupos delincuenciales van a querer abusar de ti con tal de darte ese dinero. Aunque tuvieras un poco de dinero, los grupos delincuenciales van sobre las personas que física y lingüísticamente son diversos a los mexicanos. Entonces, muy probablemente vayan a utilizarte o a utilizar a los centroamericanos para reclutarlos en una banda delictiva, tal vez de narcotráfico, de secuestro, de asesinato, etcétera. Las personas que se resisten las asesinan lamentablemente y bueno, algunas veces las utilizan en la banda o las secuestran para pedir rescates posteriormente. Eso es lo que se acostumbra, lo que se habitúa aquí en México en contra de los centroamericanos, lamentablemente. En este aspecto debo decir que hubo una ocasión, bueno, una de tantas, en donde encontraron una fosa, no recuerdo si fue en Tamaulipas o en Veracruz, una fosa con cientos y cientos de cuerpos de centroamericanos ilegales que, bueno, estaban ahí enterrados. Uno se dio cuenta, el gobierno mexicano se dio cuenta que eran de Centroamérica porque en algunas prendas iban las credenciales ID de los centroamericanos. Entonces, bueno, se encontró que los habían asesinado y los enterraron ahí y ya posteriormente los encontraron. Esto ocurre mucho con los grupos delincuenciales que los secuestran, los asesinan, los utilizan y posteriormente, bueno, pues los matan y los entierran en unos terrenos clandestinos. Y bueno, pues es un tema muy, muy complicado. Ustedes saben que entran los centroamericanos a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos y lamentablemente no pueden llegar ya que, bueno, cruzan México sin ningún problema, pero llegando a la frontera a Estados Unidos, puede ser la de, no sé, Ciudad Juárez, El Paso, ya no les permiten la entrada a los estadounidenses. Ahorita Donald Trump tiene una política bien dura, entonces, yo entiendo que los centroamericanos van buscando asilo, mejores condiciones de vida. eh, Sin embargo, no los dejan entrar a Estados Unidos y muchos de estos centroamericanos quedan varados en la frontera mexicana, o sea, quedan en el lado, en el territorio mexicano. A Estados Unidos no pueden entrar. Los pocos que llegan a entrar, pues obviamente son deportados o también son explotados en Estados Unidos, pero la mayor parte queda aquí, en el territorio mexicano y bueno, es muy difícil. Sí creo que el tener inmigrantes, de tener migrantes de otras naciones es algo muy bueno y muy positivo, pero si tú le avientas de golpe a una ciudad de 10,000 habitantes o de 100,000 habitantes, 3,000 indocumentados de Centroamérica, desestabilizas a esa ciudad. O sea, no hay trabajo suficiente, no hay la infraestructura para albergar a 3,000 personas de golpe, o sea, familias enteras. Entonces, ese es el problema. Es complicado, por eso yo decía que si tú eres centroamericano y tienes un plan, si vienes con tus papeles en regla, si tienes un poco de dinero y si encima tienes estudios, México es un excelente lugar para que puedas realizarte como persona. Hay muchas oportunidades. Aquí en México es un país increíble, o sea, para hacer negocios es muy buen país y se los digo por experiencia. Quiero decirles que el próximo video que va a salir después de este trata de los 6 países de América Latina que más millonarios tienen. Y debo decirles que México es el segundo país de América Latina que más multimillonarios tiene. Es muy fácil hacer dinero aquí en México, tanto de las malas maneras, tanto como de las buenas maneras. La gente en México es muy, muy cordial. Claro, no todas. Sabemos que hay grupos delincuenciales, que es peligroso México, pero creo que en términos muy generales, el mexicano es muy compartido, es hermanado, es noble el mexicano. Si tú vienes de Centroamérica con tus papeles en regla, con un dinero, con un proyecto establecido y si tienes estudios, es muy probable que puedas sobresalir en esta nación. Eh, Siempre va a haber un mexicano que te dé la mano, que te brinde ayuda. Eso es algo muy positivo. Ya para finalizar el video, que ya se me está yendo muy largo, quiero decirles una anécdota que siempre me enorgullezco de esto y eso que yo no soy haitiano, pero en el Mundial de Brasil 2014
Al momento de Brasil estar construyendo los estadios, trajo mucha mano de obra haitiana y africana. Posteriormente, eran inmigrantes, obviamente. Posteriormente, estos haitianos y africanos ya no encontraron trabajo en Brasil y se encaminaron hacia México, no, hacia Estados Unidos. Se encaminaron hacia Estados Unidos, cruzaron pues prácticamente todo lo que es Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, etcétera, ¿no? Y estos haitianos pretendían entrar en la frontera que es de Tijuana, México, hacia San Diego, si no me equivoco. Sin embargo, en Estados Unidos ya no los dejaron entrar, es lo que les comento yo anteriormente. Ya no los dejaron entrar, entonces quedaron cerca de 800 haitianos, si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero creo que son 800 haitianos varados en México. Estos haitianos comenzaron a trabajar de manera honesta en México. Se empezaron a regularizar, o sea, sacaron sus papeles, se nacionalizaron algunos mexicanos y además el gobierno mexicano y una asociación les donó un predio cerca de una barranca. Y en ese predio los haitianos africanos construyeron una colonia que les está quedando preciosa. Les está quedando preciosa con un estilo como francés y en madera. Es hermoso lo que están haciendo y es hermoso que hayan florecido los haitianos en Tijuana, México, con recursos limitadísimos, sin el apoyo de los gobiernos tanto estadounidense como mexicano y como el haitiano, y que estén saliendo adelante, es algo que la verdad me llena de orgullo y digo, caramba, nosotros que somos mexicanos, que estamos aquí, que tenemos muchas ventajas, por ser mexicanos, se supone, no podemos crecer, y estas personas que vinieron de Haití, de África, de algunos lugares de África, lo están logrando, están saliendo adelante. Y debo decir que de esa masa, de ese grupo de haitianos, de entre esos 800 haitianos, están saliendo deportistas que en algunas ocasiones corren maratones aquí en la Ciudad de México y ganan premios. Están saliendo de ese grupo de haitianos cantantes, este, hay unas personas, hay unos chicos que incluso están estudiando en la universidad, o sea, van para investigadores. Entonces, es algo que la verdad me llena de orgullo porque están haciendo algo por México y están dando la cara por México. O sea, al ser deportistas, al ganar una medalla, al hacer investigaciones, están aportando algo a la nación. Y eso es algo que me encanta y que muchas veces ni nosotros como mexicanos lo podemos hacer. Que llegue alguien de otro país y lo logre y lo haga y salga adelante es algo que la verdad me llena mucho de orgullo. Esta es la nota, youtubers, no es nota, es una charla que tenía pendiente con todos ustedes. Perdón que me extendí tanto, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.